Continuamos con el voltaje de la resistencia 2. Sabiendo entonces que seguimos con esta conexión en serie, dijimos que la intensidad permanece constante, pero el voltaje total de la conexión en serie va a ser igual a la suma de los voltajes de la resistencia que estén conectadas en serie, que en este caso sería V1 y V2. Entonces el voltaje total va a ser igual, el voltaje total lo tenemos, que es 12 voltios. V1 lo calculamos, que es 6,14 más V2, que es el voltaje que desconozco. Entonces despejo V2. 12 menos 6,14 va a ser igual a V2. Haciendo la resta me va a quedar que V2 es 5,86 voltios. Ya tengo el voltaje 2, que cuando lo llevo al circuito, sabemos que cuando están conectados en paralelo, el voltaje de este va a ser igual al voltaje de 3 y el voltaje de 4. Entonces yo puedo decir que este 5,86 no solamente es el valor del voltaje 2, sino del voltaje 3 y el voltaje 4. Ya tengo entonces los voltajes. ¿Qué me estaría faltando? La intensidad de cada una de las corrientes. La intensidad de cada uno de las resistencias, que sería la intensidad de R2, la intensidad de R3 y la intensidad de R4. ¿Cómo lo vamos a calcular? La intensidad, ya dijimos que por ley de Ohm, vamos a calcular la de 2, va a ser igual al voltaje 2 entre la resistencia 2, ¿sí? Lo estaba señalando por otro lado. Repito, según ley de Ohm, la intensidad va a estar dada por el voltaje 2 entre la resistencia 2. Entonces, I2 va a ser igual al voltaje 2, ¿cuánto es? El mismo que calculamos acá, que sería 5,86 entre la resistencia 2, que me lo da el ejercicio, que sería 4. Entonces, I2 va a ser igual a, calculando esto, 1,465 amperes. Entonces, eso mismo voy a hacerlo con la intensidad 2, con la intensidad 3 y la intensidad 4. Entonces la intensidad 3 va a ser igual al voltaje 3, que permanece constante porque estamos en paralelo, que es 5,86 entre la resistencia 3, que serían 6. Y esto nos va a dar un total de 0,97 amperes. Ya tengo la intensidad 3. Ahora lo mismo hago para calcular la intensidad 4, 5,86, que es el voltaje constante, entre la resistencia 4, que sería 10, y esto va a ser igual a 0,586 amperes, que sería la intensidad 4. Y así finalizaría el ejercicio, ya teniendo la intensidad y los voltajes de cada uno de los circuitos y de cada una de las resistencias y la resistencia equivalente. Entonces aquí le dejo una toma completa de cada uno de los datos que sacamos y estaríamos listos con este ejercicio.